es sobre innovación financiera y soluciones basadas en la naturaleza. Va a estar moderada por Florencia Ortuzar, que es abogada senior de AIDA y parte del consejo técnico de GEFELAC. Florencia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marisol. Bienvenidos, bienvenidas todas a esta tercera sesión, segundo día. Se ve que ha estado muy interesante. Qué emoción ser parte nuevamente de esto. Bueno, esta sesión se llama Innovación Financiera y Soluciones Basadas en la Naturaleza. No hace falta presentarme porque ya me presentó Marisol, así que gracias por eso. Y en esta sesión vamos a tener como panelistas a Ana María Moncaleano, que es coordinadora de proyectos de Fondo Acción IKI, Colombia y Brasil, a Ninel Escobar, directora de Cambio Climático de la WWF México, Ángela Patricia Revelo Delgado, que es coordinadora de riesgos climáticos y estudios agropecuarios, Contactar en Colombia, y Marco Otárola, responsable de la Unidad Operativa Funcional de Sostenibilidad Financiera del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Perú. Las biografías completas de ellos pueden ser accedidas en la página del evento, por si quieren consultarlas. Y bueno, como otras sesiones que hemos tenido el día de hoy y ayer, esta va a ser en formato de entrevistas. Por lo tanto, hemos preparado unas preguntas especiales para nuestros y nuestras panelistas que yo les voy a ir haciendo. Por favor, les quiero pedir a los panelistas que sean muy cuidadosos con el tiempo, como tenemos un montón de sesiones y todavía queda bastante en este segundo día. Solamente tenemos máximo 3 minutos para la primera y 5 minutos para la segunda, y voy a tener que ahí aplicar la regulación que hemos decidido, así que ojalá se puedan dar respuestas más o menos breves. Y también los invito, como siempre, a los y las participantes a que vayan haciendo sus preguntas en el chat, y al final va a haber un espacio para responder al menos algunas. Entonces, creo que con eso ya estamos listos para empezar. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué mecanismos identifican ustedes como innovadores, para financiar actividades que se basen en el respeto de la naturaleza? Y partimos con Ana María. Gracias al equipo de GEFELAC también por la invitación y a todos los que nos escuchan. Voy a procurar ser muy rápida en virtud del tiempo. Yo creo que lo primero en virtud de la innovación es el diálogo. Y lo hemos visto en las sesiones de ayer y en las sesiones de hoy. Y el diálogo me refiero a reconocer en los otros y en los otros sectores, en las otras personas, en las otras comunidades, y en el interés de generar un diálogo que nos permita desarrollar acciones conjuntas de verdad. La conversación entre el sector financiero y el sector ambiental es nueva y además está cambiando todo el tiempo. Y lamentablemente el sector ambiental no ha logrado entrar con fuerza dentro de las condiciones tradicionales del mercado de capitales, lo cual ha dificultado que nosotros, desde los ambientales, nos sentamos como en un nivel igual para la toma de decisiones. Yo creo que ya está claro que el apellido de verde ya no es la innovación que estábamos buscando, y que en cambio sí es la innovación buscar que las agendas, por ejemplo, de cambio climático y biodiversidad se unan, y en este sentido las soluciones basadas en la naturaleza son una gran estrategia, entendiendo que es mucho dinero el que estamos buscando apalancar y que además también trae a la mesa no solo las dos agendas, sino también hace énfasis en la importancia de garantizar temas sociales. En el marco del proyecto que yo estoy coordinando desde Colombia, que se llama Finanzas Sostenibles para la Biodiversidad y que ustedes pueden ver en el LinkedIn y en la información del evento, hemos hecho un trabajo por identificar opciones desde el Blended Finance, entendiendo que permite mezclar inversionistas, tipos de capital, y que además son una gran estrategia si además tenemos una visión desde la lógica de los proyectos. Creo que uno de los temas más importantes también es dejar de fragmentar las iniciativas como si no hicieran parte de un proyecto grande. Y si bien estamos buscando un capital súper importante, mucho dinero y demás, como lo estoy mencionando, también hay una dinámica que nos permite trabajar desde lo local cuando entendemos esta lógica de proyectos. En el caso de Colombia, por ejemplo, se quiere potenciar la agenda de bioeconomía, y creemos
que darle fuerza al ejercicio local, al ejercicio regional, con esta lógica de proyectos, lo va a permitir, porque además estaremos hablando de algunos de los instrumentos que conocemos tradicionalmente, como los fondos de preparación, la asistencia técnica, fondos de pago por resultados, que es uno de los que más hemos hablado también en este evento, porque permite además apalancar grandes cantidades de dinero sobre acciones que ya se han desarrollado. Pero también es súper importante que, por ejemplo, podamos aplicar temas de canje de deuda cuando estamos hablando de lo macro, sin que esto constituya una baja en la calificación de los países. Y justo ahora Sandra estaba hablando de la importancia de que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, empiece a ver que el tema ambiental es una apuesta y que la deuda de un país no necesariamente debería constituir un riesgo para el pago, sino un interés en nuevas agendas. Y empiezo con eso. Muchísimas gracias, Ana María. Muy completa tu respuesta. Ahora vamos con Ninel. Gracias, Florencia. Un saludo a todos los panelistas y participantes. Yo quisiera compartir una experiencia muy puntual que creo que nos puede dar mucha luz de una iniciativa que ya lleva varios años implementando WWF en distintos países y que busca precisamente innovar en el tema de traer financiamiento a las soluciones basadas en la naturaleza y particularmente enfocada en fortalecer financieramente a las áreas naturales protegidas. Esta iniciativa, a lo mejor algunos de ustedes la han oído, se llaman los Fondos a Prosperidad en español o en inglés Earth for Life. Les voy a compartir la página acá en el chat. No sé si me pueden hacer favor de compartirla con el resto de los participantes. Pero la problemática en la que se enfoca o para la cual fue hecha esta iniciativa es cubrir la brecha financiera que tienen los sistemas de áreas protegidas en muchos países eh, y suavizar los golpes abruptos que tienen en el financiamiento cuando su operación depende del presupuesto público. Todos sabemos que la agenda ambiental no es la que priorizan los gobiernos año con año y que también con los cambios de administración, pues hay muchos riesgos relacionados a cómo mantener las áreas protegidas en estos contextos. Y la iniciativa de Fondos a Prosperidad o Earth for Life busca precisamente generar un mecanismo financiero que logre captar fondos de distintas fuentes, como de cooperación multilateral, de empresas y de diversos tipos, y que permita este mecanismo financiero o fondo para la permanencia asegurar recursos mínimos para la operación de las áreas protegidas en distintos países. Este mecanismo financiero fue diseñado desde WWF en colaboración con los países donde se ha aprobado. Hasta el momento ya hay experiencias con algunos años de trabajo en diversos países como Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica, Big Bird, un parque en particular, una región en particular, y justo en México estamos trabajando en una modalidad de este mecanismo financiero para la península de Yucatán, aterrizado a áreas protegidas estatales, a diferencia de esta iniciativa en otros países donde se ha enfocado en las áreas protegidas a nivel nacional. Creo que la lección aprendida de varios años de empujar esta iniciativa y de tratar de aterrizarla a nivel nacional y la experiencia que le ha dado la organización en estos países es que ha sido un mecanismo efectivo para lograr asegurar fondos, que sí está logrando garantizar la permanencia y sobre todo está ayudando a financiar operaciones básicas de las áreas protegidas que hoy por hoy están muy amenazadas en muchos países. Entonces, les invito a los que quieran conocer más sobre esta iniciativa en particular a que visiten la página o que me contacten. Yo los puedo poner en contacto con las personas que están encargadas del diseño financiero de ello, pero solo quisiera resaltar que las áreas protegidas vistas en el marco de las soluciones basadas en la naturaleza, pues son unas geografías básicas para atender diversos retos sociales, como plantea el marco de IUCN, ¿no? Y creo que ya cubrí mi tiempo, así que muchas gracias. Sí, muy bien, Ninel, muy interesante me parece enfocarse en esas áreas que ya son protegidas, que son vastas, donde la naturaleza puede regenerarse, ¿no? Ahora le toca a Ángela.
Hola, ¿me confirman si escuchan bien mi audio? Ok, Muy gracias. bien. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quisiera contarles muy brevemente la experiencia de Contactar Colombia en este tema de innovación para el financiamiento de la naturaleza. Y nosotros ya llevamos más de 33 años en Colombia. Atendemos prioritariamente zonas rurales y es allí en donde nos hemos dado cuenta que atender desde una óptica de riesgo climático, pero también de pérdida de la biodiversidad debe ser de manera integral, sobre todo cuando atendemos zonas rurales de más de 18 departamentos a nivel nacional en donde hay diferentes geografías y diferentes situaciones. La visión integrada de riesgo nos ha permitido incluir en estos análisis para poder no solo llevar un servicio financiero, sino también llevar unos servicios agregados, como lo es la orientación a estas comunidades rurales a la formación en materia de mitigación, adaptación al cambio climático, pensando también, como lo decían las compañeras, no solo en el tema de soluciones basadas en la naturaleza también, sino proponer a través del servicio financiero unas soluciones pensadas e inspiradas en la naturaleza. De alguna u otra manera, todas las actividades económicas, y si no en su mayoría, que se desempeñan en la labor del campo dependen 100% de los ecosistemas. Es por ello que es prioritario, digamos, que enfocar todos estos servicios, capacitaciones, desarrollo de capacidades para disminuir el tema de vulnerabilidad climática, pensada también en la protección de los ecosistemas diversos que hay pues en nuestro país, en Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, también me gustaría compartirles, ahora les dejo en el chat la página de Contactar Colombia para que conozcan cómo nosotros a través de estos servicios diferenciadores con más detalle estamos llevando a todos nuestros clientes y comunidades donde hacemos presencia unas herramientas pensadas en nuestros clientes con un lenguaje muy sencillo para hablar de todos estos temas en un lenguaje cero técnico que todos podamos entender y que por supuesto podamos integrar en nuestro día a día y que logremos lo que tan anhelado siempre queremos todos y todas, y es todo este tema de la protección y preservación de todos nuestros ecosistemas y por supuesto incluir en ese análisis del día a día qué bondades, qué riesgos y qué oportunidades nos está proporcionando la protección de la naturaleza. Eso para contarles brevemente. No me presenté, mi nombre, bueno, Ángela Revelo, y Contactar Colombia tenemos muchas iniciativas que me encantaría contarles, pero sé que por el tiempo no nos da, pero les dejaré la página. Muchas gracias, Florencia. Gracias, Ángela. Creo que nos diste una idea muy, muy interesante para empezar a conocer la organización, aquella y lo que hacen, que me gusta también el enfoque mucho en capacitación. Le doy la palabra ahora a Marco para que responda a la primera pregunta. Gracias, buenos días y saludos a todas las panelistas y a todo el público. Antes de responderle un poco de contexto, yo trabajo en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado del Perú. Nosotros somos responsables del sistema de áreas protegidas del Estado, que se compone de 76 áreas protegidas de Administración Nacional, que en total representan alrededor del 18% del territorio continental. O sea, es un territorio bastante amplio. Hablamos de más o menos unos 23 millones de hectáreas. Y nuestro presupuesto público al día de hoy, siendo el más alto que hemos tenido en la historia, es de alrededor de unos 34 millones de dólares, que representa más o menos un presupuesto de 1.5 dólares por hectárea por año. Este es un presupuesto promedio tirando la baja en América Latina, pero sin embargo la responsabilidad es tremendamente amplia. O sea, con este presupuesto, el CERNAM tiene la responsabilidad de hacer el manejo y la gestión de estas áreas protegidas a fin de conservar la biodiversidad más representativa del país, pero con el fin de generar bienestar a la sociedad. Ese es nuestro mandato. Ahora bien, hemos estimado que la brecha financiera para realmente hacer la gestión como deberíamos hacerla, llamamos gestión efectiva a este modelo de gestión óptima, es de más o menos un 60% adicional a lo que tenemos de presupuesto, que sería como $1 más, unos 20 millones de dólares anuales, digamos, para llegar a un nivel de gestión óptimo. Sin considerar en este cálculo de brechas los posibles impactos del cambio climático que están teniendo sobre nuestro trabajo, que está haciéndose cada vez más complejo y más caro. Entonces, esta es nuestra realidad.
a raíz de esta situación, de esta brecha financiera que hemos tenido por años y que se ha ido incrementando poco a poco, entre otras estrategias que ha tomado el país, ha estado justamente el desarrollo de un programa como el que mencionó Ninel, un programa de financiamiento para la permanencia que en el Perú se llama la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú, que es semejante a Herencia Colombia, a las otras que ha mencionado Ninel. En esta estrategia que se lanzó ya hace unos años, pero empezó a operar básicamente en 2020 y que luego fue interrumpida por pandemia, la propuesta fue tratar de articular de cooperación, pero mecanismos propios, mecanismos económicos de nuestra institución y que nos permitiera generar recursos de forma predecible, más allá de los recursos de cooperación que tienen su ciclo y su historia como todos. Hemos estado haciendo en este periodo de tiempo. Hemos trabajado, por un lado, mecanismos vinculados al financiamiento climático. Estos mecanismos han sido sustentados en proyectos RED, en proyectos que tenemos ya más o menos 15 años de tener elaborando y ejecutando proyectos RED en 3 áreas protegidas amazónicas que han generado en este periodo de tiempo alrededor de unos 130 millones de dólares y unos 40 millones de créditos de carbono para el mercado voluntario. Lo que se decidió hacer entonces es ajustar estas propuestas de financiamiento climático para escalarlas. Entonces, después de 15 años sin proyectos y con apoyo de esta iniciativa del Patrimonio del Perú, hemos logrado proponer ajustes y mejoras a nuestros mecanismos de financiamiento climático. Entonces, la idea es, por un lado, aprovechar todo el potencial de carbono que tenemos en áreas protegidas. Entonces, vamos a replicar nuestra experiencia de proyectos que los ejecutamos a través de socios, de ONGs locales que invitamos a ser parte de una cogestión de áreas protegidas y explotar toda esa posibilidad de generar reducción de emisiones en este momento para el mercado voluntario, pero también proyectos propios del CERNAM que puedan no solamente generar créditos al mercado voluntario, sino, dado que nuestras emisiones en áreas protegidas son consideradas NDCs, compromisos de NDCs para el país, podemos generar ITMOs que podemos vender a mercados obligatorios o mercados cooperativos. Entonces estamos apuntando a desarrollar este tipo de instrumentos y a la vez hacer mejoras en la forma en que comercializamos y generamos recursos con estos créditos. Entonces hemos pasado de hacer ventas a compradores intermediarios a lograr ventas finales y modelos de comercialización muy distintos. Digamos, ahora hemos logrado, por ejemplo, asegurar a perpetuidad el financiamiento, el presupuesto de un área protegida en la Amazonía, una de las más grandes que tenemos, el Parque Nacional Cordillera Azul, con la creación de un fondo fiduciario alimentado únicamente con venta de créditos de carbono por un periodo de tiempo. Es decir, tenemos alrededor de unos 30 millones de dólares que van a ser posiblemente 60 a final de este año, que ya con un manejo adecuado financiero nos va a permitir asegurar el financiamiento de estas áreas protegidas. Entonces, para finalizar, estamos en este proceso de generación de mecanismos. Solamente me he enfocado en los climáticos en este momento, pero a la vez desarrollamos una serie de mecanismos no vinculados a temas climáticos, pero basados en naturaleza, como PSAs. Estamos explorando la posibilidad de bancos de hábitats también vinculados a áreas protegidas y también mecanismos donde involucramos al sector privado, en este caso el sector financiero también. Gracias, Marco. Muchas gracias, panelistas, por este primer barrido, viendo ahí lo que opinan ustedes desde sus distintos sectores, desde sus distintos puestos, de cuáles son realmente las soluciones innovadoras que tienen que ver con aprovechar la fuerza de la naturaleza. Me pareció súper interesante escuchar acerca de la importancia del diálogo, de la interconexión entre los diferentes sectores, de las áreas protegidas, eso creo que es clave, el punto de vista también del sector público, y bueno, el tema también de la capacitación. Creo que ha sido muy interesante escuchar desde distintos puntos de vista acerca de este tema que al final es uno solo. Voy ahora a la segunda pregunta, que en realidad son dos en una. En este caso tenemos un poquito más de tiempo para cada una, pero igual lo están haciendo súper bien, tienen una capacidad de síntesis admirable y de organización para expresarse. Y la pregunta dice: ¿qué buenas lecciones han identificado al respecto de esto de buscar soluciones innovadoras basadas en la naturaleza? ¿Y qué hace falta para seguir avanzando en esta dirección en nuestra región, en Latinoamérica? Partimos ahora con Ana María.
de sintetizar también. Yo creo que las buenas lecciones, un poco parafraseando ya lo que varios hemos dicho, arrancan desde el involucramiento y el reconocimiento de las escalas, involucrar a los gobiernos, a las comunidades, a la población local, no solamente para reducir el riesgo en la ejecución, sino para garantizar que una formulación de un proyecto o una inversión de verdad pueda ser sostenible en el tiempo, en el contexto en el que se espera que se desarrolle. Esto además creo que está alineado o debería estar alineado con asegurar que podamos reducir los costos de operación. Es muy difícil a veces que los recursos de un proyecto realmente se lleven en su mayoría a los territorios o a las actividades o a las acciones que esperamos que tengan impacto, porque nuestros costos de operación son muy altos. Esto se debe a la baja articulación, se debe a que las iniciativas finalizan, por ejemplo, cuando tenemos cambios de gobierno, cuando tenemos nuevas agendas internacionales o nacionales. Y yo creo que este es uno de los temas sobre los cuales debemos trabajar más. También creo que en este sentido es importante usar diferentes instrumentos en diferentes contextos y en diferentes momentos de proyecto. De nuevo, que exista un ejercicio de financiamiento combinado está muy asociado al famoso Project Finance que se viene aplicando hace mucho tiempo. Y esto permite que en diferentes momentos de una estructuración de proyecto apliquemos y captemos diferentes tipos de capital. Creo que ahí es donde el sector ambiental tenemos mucho que aprender y tenemos que aprovechar lo que ya existe dentro del ejercicio financiero. Esto nos va a permitir además contar con inversionistas flexibles que ven otro tipo de cosas en nuestros proyectos. Y aquí quiero hacer una cuña porque el próximo jueves a esta misma hora vamos a tener una presentación del fondo desde nuestro fondo de inversiones de impacto para la naturaleza y ahí se va a ampliar mucho más como este tema. Y en cuanto a qué hace falta para seguir avanzando, yo creo que uno de los principales temas va a ser entender las dependencias y los impactos de nuestras actividades económicas sobre la naturaleza. Esto es algo en lo que se ha venido trabajando a raíz de la COP, de la última COP, y que hizo la publicación en el mes de septiembre, de hecho, el TNFD, con los estándares sobre cómo esperamos o cómo vamos a empezar a medir esto, cómo podemos empezar a medirlo. Entender cómo nos afecta la naturaleza y cómo nosotros la afectamos al final también nos va a permitir definir claramente cómo esto tiene también impacto sobre nuestros temas financieros en las empresas y demás. También recoger lo existente, la iniciativa Biofin, que también creo que va a hablar con nosotros hoy o mañana, tiene, por ejemplo, definido cuál es el valor que se espera o cuál es el costo de cumplir con las metas ambientales, las metas de biodiversidad como las teníamos actualmente. Y esos ejercicios ya existen, o sea, los ejercicios de cuantificación existen. Es súper importante que desde el ejercicio financiero contable, que ese va a ser otra discusión, empecemos a vincular estos conceptos también. Voy a retomar un poquito lo que mencioné anteriormente en cuanto a contar con los instrumentos financieros adecuados en diferentes momentos de los proyectos, y esto lo digo también porque no es eficiente matar una mosca con una bazuca. Necesitamos también empezar a mejorar nuestro lenguaje en este sentido. Ahí, por ejemplo, cuando hablábamos un poquito ahorita del fortalecimiento de capacidades, el fortalecimiento de capacidades mejora la comunicación y al mejorar la comunicación también nos permite tener relaciones justas entre los sectores, los territorios, los gobiernos, y esas relaciones justas son las que nos van a permitir la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de todos los proyectos y de todas las iniciativas. Y aquí también quiero traer a colación las taxonomías verdes, que también se están moviendo mucho, que hay mucho expectativa en torno a cómo ellas van a empezar a impulsar más las inversiones verdes o cómo van a desincentivar otro tipo de inversiones. Y creo que ese entendimiento también de este tipo de instrumentos como las taxonomías nos va a permitir también ser unos usuarios mejores de todo el esquema financiero sobre el cual se basa pues, nuestras transacciones en general. Y por ahora todo. Gracias. Gracias, Ana María. Ahora le doy la palabra a Ángela. Hola, gracias. Bueno,
¿Qué buenas lecciones hemos identificado? Bueno, nosotros en Contactar hemos desarrollado un sistema de riesgo climático ya hace más de 9 años. Nos dimos cuenta que una entidad financiera no podía dejar de lado estos análisis y más cuando les comenté que estamos enfocados en el sector rural, en donde vemos tangiblemente y casi que muy visiblemente el impacto del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Integrar el análisis de riesgo climático a todo el proceso crediticio ha sido una muy buena lección, porque además nos ha permitido de alguna u otra forma ajustar eh, las necesidades que tienen, satisfacer las necesidades de nuestro cliente, pero también orientar un poco a través de las capacidades y fortalecimiento también de capacitaciones a nuestros clientes y comunidad en general para poder ser, como decían anteriormente, solos definitivamente no podemos ahí agregar a la academia, al gobierno también, a todas las estrategias que se tienen, por ejemplo, en Colombia, un sinnúmero de estrategias que se tienen, pero que unificadas logran tener un impacto mucho mayor. Por ejemplo, promocionar y por nuestra parte, pues incentivar y financiar todas las medidas de adaptación, pero no solo pensando un poco en el tema de cambio climático, sino también pensando un poco en cómo estas medidas de adaptación aportan a la preservación de la biodiversidad y busca estos beneficios compartidos. Por ejemplo, no podemos hablar de cómo evitar una helada o prevenir un vendaval cuando existen ya unas medidas de adaptación que a través de esa protección y preservación de la biodiversidad pues logra los dos fines. Entonces, básicamente, estos análisis que se han integrado sí nos han permitido de alguna u otra manera generar capacidades adaptativas y mejorar la resiliencia, sobre todo de los sistemas productivos que en el campo colombiano, en zonas rurales, son tan propensos a pérdidas por eventos de pérdida de la naturaleza o por cambio climático también. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, todos los buenos resultados que nos ha dado financiar todas las medidas de adaptación, abonos orgánicos, apicultura, captadores de nieblas, bueno, ecoturismo y una cantidad que ustedes ya también conocen que no quisiera aquí extenderme. Nosotros en Contactar tenemos una estrategia que se llama Todos por el Clima y se nutre de una información que generamos desde la coordinación de riesgo climático gracias a consolidar dos sistemas de riesgos, que es el sistema de riesgo climático, como les venía comentando, y el SARAS, que es el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Estos dos sistemas tienen, digamos, como una estructura independiente, sin embargo, se hablan mucho porque estamos constantemente generando información enfocada, por supuesto, y orientada al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de ellos que quisiera compartirles aquí, que me parece muy apropiado, es que estamos contribuyendo a uno de los objetivos que tiene Colombia de acuerdo a los compromisos climáticos de capacitar a más de 1 billón de productores en capacitación agroclimática. Y es allí donde vuelvo y repito que el tema de ser unificarnos o generar alianzas estratégicas permite que estos objetivos como país también se alcancen de manera oportuna. Y bueno, y por otro lado también contarles un poco qué hace falta para seguir avanzando. Considero que seguir teniendo esta visión integrada del riesgo como tal para una entidad financiera como lo es Contactar ha sido muy importante. Sin embargo, también hay que seguir viendo el riesgo y la oportunidad de una manera equitativa. Aquí también los ponentes lo han mencionado, el tema de oportunidades que tenemos no solo para implementar las soluciones basadas en la naturaleza, sino otra cantidad de mecanismos que también existen. Hace parte como de esa óptica de las oportunidades que nos hace falta desarrollar. Ya lo menciona también Ana María, el tema de taxonomías, todo el tema de estándares internacionales que al final del día, aunque en nuestro país se han venido desarrollando de una manera muy positiva, estándares TNFD, TCFD y las taxonomías que sin duda alguna nos permiten también orientar y tener como una hoja de ruta bastante clara para saber cómo podemos trabajar de manera conjunta, me parece que es algo muy importante. Entonces, adicionaría que las alianzas son vitales. En Contactar hemos hecho algunos ejercicios con la academia y han sido bastante exitosos y muy positivos, no solo para la entidad, sino por supuesto también para nuestros clientes y todas las comunidades en general donde tenemos presencia. Entonces, considero que alianzas, por supuesto, y la visión de las oportunidades también. Gracias, Ángela. Súper interesante tu punto de vista. Voy a pasar a Nimel ahora. Gracias, Florencia.
Pues sobre lecciones aprendidas, a mí me gustaría compartir 3 puntos que han sido resultado de ya más de 3 años de trabajo interno dentro de las oficinas de WWF, que estamos presentes en más de 100 países, y como miembros de IUCN en el desarrollo del estándar de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Del estándar global. Creo que la primera lección yo la enmarcaría en invertir suficientes esfuerzos en construir un entendimiento común sobre qué son las soluciones basadas en la naturaleza. Creo que no me equivoco si digo que todavía es una narrativa en construcción y un marco conceptual muy amplio y a veces demasiado amplio para priorizar el trabajo de una organización, de un banco, de una comunidad, ¿no? Creo que es un concepto paraguas en el cual el objetivo, uno de los objetivos principales es unirnos a todos para integrar mejor la naturaleza en las políticas de desarrollo y ojalá que se esté logrando, pero también al ser un concepto tan amplio, corremos el riesgo de etiquetar todo como soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y tratar de conseguir financiamiento de distintas fuentes cuando no necesariamente tenemos los mismos criterios, las mismas métricas y la comparabilidad necesaria desde el punto de vista de las instituciones financieras. Entonces, creo que lo primero es poder que todas las organizaciones trabajen internamente y también como socios en alianzas, como lo mencionan mis colegas, en construir ese entendimiento común. Creo que el estándar global de IUCN pone los elementos principales sobre la mesa, pero también hay que recordar que el estándar tiene diferencias con otros marcos que ya están adoptando algunos países o algunas regiones, como es el caso de la Comunidad Europea, ¿no? O sea, hay diferencias en cómo se percibe o cómo se definen las soluciones basadas en la naturaleza y cómo está yendo financiamiento a ellas. Entonces, lo primero es el entendimiento común, y ahí reitero que el estándar creo que da un margen importante. La segunda lección aprendida es en el diseño de proyectos. Nosotros ya llevamos también varios años trabajando en esta narrativa de soluciones basadas en la naturaleza y tratando de desarrollar proyectos que tengan esta narrativa y esta lógica y tratando incluso de usar el estándar de IUCN en nuestros proyectos. Y una lección aprendida importante es pues el gran reto que es cumplir los estándares, ¿no? Hablo de la escalabilidad, hablo de los múltiples objetivos, o sea, tenemos proyectos que a lo mejor están enfocados en seguridad hídrica, pero queremos enfatizar también los beneficios climáticos, pero queremos también al mismo tiempo garantizar el crecimiento económico de las comunidades. Entonces, este diseño de objetivos multipropósitos en una escala de paisaje y respetando salvaguardas sociales y ambientales. Voy a usar una expresión que se usa mucho en México, pero no sé si en otros países no lo tiene ni Obama, ¿no? En la práctica es muy difícil aplicar el estándar con rigor. Creo que nos esforzamos mucho en tratar de tener estos procesos rigurosos y de medir todo en ese proceso, pero también tenemos que ser realistas que la realidad es mucho más compleja y que hay cosas que no vamos a cumplir a cabalidad, ¿no? Y que las instituciones financieras, los actores financieros también tienen que cambiar o tenemos que encontrar un punto en medio entre lo que se puede medir, lo que se puede hacer y lo que se puede reportar. Y ahí hay una gran lección aprendida. Y en el caso particular de América Latina, aunque seguramente también es una realidad en otras regiones, pues cada vez es más complejo trabajar en campo. Somos una región con altos índices de violencia, con altos índices de inseguridad para los que trabajan en la protección de los ecosistemas y las especies, para los que trabajan con las comunidades locales. Entonces, realmente tenemos un reto mayor de la amenaza climática y la de la pérdida de biodiversidad, pues la seguridad y de nuestro personal y de los proyectos y de cómo podemos trabajar, garantizar esa sostenibilidad no solo financiera, sino en la práctica, ¿no? De poder, de que nuestros proyectos permanezcan, de que la comunidad se involucre y de que no, de garantizar que eso da resultados en un marco con unas reglas financieras que no responden a la realidad muchas veces en las que operamos. Y finalmente, quiero compartirles sobre qué falta por hacer. Quiero compartirles un reporte que me parece que tiene información muy valiosa para todos los que se dediquen a este tema. Es un reporte que se hizo a finales del año pasado, lo hizo nuestra oficina de Reino Unido por encargo a la consultora Terranomics,
para identificar barreras relacionadas con invertir en soluciones basadas en la naturaleza y cómo superarlas. En este reporte se hicieron entrevistas a 18 expertos o altos directivos que trabajaban en distintos tipos de instituciones financieras, dentro de los cuales se encuentran bancos comerciales, fondos de inversión de impacto y aceleradoras de soluciones basadas en la naturaleza. Y se encontraron varias barreras, pero quisiera resaltar 5 o las 5 más importantes, que eso también nos ayuda a darnos un baño de realidad. O sea, mañana sigue siendo muy difícil que el sector financiero le ponga dinero a esto, porque existen barreras estructurales y porque el encuentro de estos dos mundos, de la naturaleza con el financiero, no ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Hablamos lenguajes distintos, medimos las cosas de manera distinta y nos cuesta entendernos cuando hablamos. Esa es una realidad. Pero solo quisiera resaltar estas 5 barreras que las pueden encontrar en el informe que acabo de compartir en el chat. La primera es que falta información sobre el impacto y los retornos a la inversión de los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. La segunda es que no hay capacidades en el sector financiero para entender y calificar estos proyectos de la manera que habitualmente se califican esos proyectos desde las instituciones financieras. La tercera es que falta una oferta, o sea, todavía falta un pipeline de proyectos. Todos trabajamos en desarrollar proyectos, pero faltan proyectos que cumplan estos criterios que piden las instituciones financieras. La cuarta es que la percepción de las instituciones financieras es que la mayoría de los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza son de alto riesgo de inversión, excepto los proyectos de carbono, que a mí me parecen también de alto riesgo, pero bueno. Y el quinto es que faltan estándares creíbles para las instituciones financieras. Nuevamente, este tema de nosotros podemos prometer muchos beneficios, pero cuando los comparamos con otros activos, los cuales tienen decisiones las instituciones financieras, no salimos ganando. Y es porque las soluciones basadas en la naturaleza son un nuevo activo, están consideradas como un nuevo tipo de activo y hay que desarrollar todo un marco conceptual y analítico para que desde las instituciones financieras esto tenga sentido. Y ya me callo, muchas gracias. Gracias, Ninel. Están llegando una cantidad de preguntas muy interesantes. Vamos a seguir con Marco y luego empezamos ya con la reflexión final y unas preguntas. Gracias. Sobre lecciones aprendidas, creo que todas son buenas, algunas han sido más difíciles que otras, pero todas se consideran buenas. Por un lado, en el desarrollo de mecanismos, a veces uno pierde el rumbo sobre si ese es un fin o un medio. Realmente, como institución pública tenemos un mandato y el mandato es conservar la biodiversidad, pero con el fin de generar bienestar con ella, para realmente considerarla realmente como un capital natural que genera flujos. Entonces, en este sentido, un aprendizaje importante para nosotros ha sido acompañar un proceso de involucramiento, de la evolución del involucramiento de las poblaciones locales que están dentro y alrededor de las áreas protegidas, que no son nuestro único beneficiario, pero sí el más inmediato. La población más vulnerable, más desatendida por el Estado, está en esos lugares. Volverlos ya no solamente beneficiarios, bueno, pasar de antagonistas hace algunos años a ser beneficiarios y ahora ser socios y partícipes de estos procesos. Entonces, muchos de estos mecanismos que les he mencionado que estamos desarrollando, más allá de los proyectos RED o de los mecanismos tipo los PSAs, que en Perú llamamos mereces, u otros mecanismos, están centrados realmente en las poblaciones, porque ellas son realmente nuestro principal aliado en nuestro trabajo de conservar y detener las amenazas que afectan a las áreas protegidas. Entonces, en muchos casos, estos recursos que captamos, vemos la forma en que tenemos, hemos aprendido que tenemos que tener un mecanismo de distribuir estos beneficios entre ellos y tener mecanismos claros. Y en eso estamos aún trabajando en el desarrollo de salvaguardas propias, por ejemplo, más allá de las salvaguardas que estándares, criterios o mercados que estamos trabajando. Y también entender que la mirada de protección tiene que ir tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces, por poner un ejemplo, parte de los recursos que se generan con estos proyectos red realmente se invierte en el desarrollo de
en el apoyo, por ejemplo, a actividades productivas sostenibles y compatibles con las ANPs en las poblaciones dentro y aledañas a las áreas protegidas, entendiendo que la mejora de su calidad de vida y entendiendo que ellos reconocen que esa mejora proviene de la conservación de los ecosistemas, es un beneficio para ellos. Un aprendizaje ha sido esto, porque la generación de los recursos a través de los proyectos red empezaban a generar este tipo de malentendidos sobre qué se hace con esos recursos. El trabajo en la transparencia ha sido muy importante y poner en evidencia eso ha sido clave, y también modificar esta visión del poblador más allá de un beneficiario como un socio en la conservación. Por otro lado, un aprendizaje importante para nosotros en el desarrollo de mecanismos ha sido el hecho de que, especialmente en el Perú, alrededor de menos de un 1% del presupuesto público se dedica al sector ambiente. Y de ese presupuesto, que es menos del 1%, más o menos un 10-12% llega a áreas protegidas. Y como les mencioné, somos el 18% del territorio continental. Entonces, pese a que tenemos un presupuesto mayoritariamente de recursos públicos, el ordenamiento y optimización de cuánto puede venir de presupuesto público, de cooperación y de mecanismos que se apoyen en otras fuentes ha sido clave. Y en este sentido, estamos buscando el involucramiento, por ejemplo, del sector privado, que ha sido tremendamente difícil. Lo que mencionaba Ninel es cierto, manejamos otros lenguajes, otras formas de comunicarnos, otras metas, y encontrar esos puntos de encuentro ha sido complicado, pero estamos en ese proceso. Con apoyo de varios socios, estamos, por ejemplo, ahora desarrollando unos pilotos con el sector financiero para que se desarrollen productos financieros de ahorro y de crédito vinculadas al aporte de áreas protegidas. En términos de ahorro, los ahorrantes, por ejemplo, pueden decidir destinar parte de sus ahorros o la financiera misma parte de sus rendimientos al apoyo a áreas protegidas específicas donde se desarrollan, por ejemplo, estos cajas rurales donde hay un área protegida vinculada a la zona. O bien instrumentos de crédito donde los créditos se dirigen específicamente a apoyar actividades productivas de pobladores cercanos a áreas protegidas que de otra forma no tendrían, digamos, un acceso directo al crédito, y ahora hacemos un voucher por ellos. Entonces, estamos piloteando esto con apoyo de varios socios, entre ellos Biofin, y estamos viendo cómo involucramos a la empresa privada, que es uno de los aprendizajes importantes en este sentido. Y el último, ya para terminar, con respecto a qué requerimos para seguir adelante con esto en la región. Primero, poner en valor nuestras áreas protegidas, nuestros ecosistemas. Una forma en que nosotros podemos, hacia adentro, presupuesto público, recibir más fondos de lo que estamos recibiendo es demostrar que la conservación no es un gasto, sino es una inversión. Y en ese sentido, estamos haciendo los estudios para determinar cuánto de la economía nacional realmente se mueve a través de la inversión que estamos haciendo en áreas protegidas. Esto es clave para que tengamos más acceso a fondos públicos y también a fondos internacionales. Y por otro lado, afianzar los compromisos internacionales que tenemos, en los que estamos involucrados, porque los recursos están ahí, pero el acceso no es sencillo. Hemos tenido experiencias largas y tortuosas de tratar de acceder a los fondos que están disponibles para financiamiento de clima o de biodiversidad y dirigidos a nuestro tema de trabajo, que son áreas protegidas, y el trabajo no es sencillo. Entonces tenemos que seguir afianzando y consolidando estas experiencias y estos espacios en los que podemos compartir justamente los éxitos que hemos tenido entre nosotros me parecen muy valiosos. Les agradezco por ello. Muchas gracias, Marco. Qué interesante es escuchar toda la sabiduría que tienen ustedes desde distintos puntos de vista. Creo que es súper valioso este espacio donde conversamos y vemos las distintas lecciones aprendidas, cuáles coinciden, cuáles no. Desde los distintos sectores realmente quedo impresionada y también esperanzada por ver la cantidad de iniciativas que están andando en la región. Siento que a veces falta hablar de las cosas buenas que están pasando. Estamos un poco atorados de cosas malas, así que ha sido súper interesante escuchar las exposiciones de ustedes. Les agradezco muchísimo. Y ahora nos quedan unos pocos minutos, porque el tiempo siempre se hace corto y tenemos bastantes preguntas, pero yo voy a hacer 4
preguntas y luego les voy a dar a cada uno de ustedes 2 minutos para que respondan la que mejor les parezca. Entonces, dice así. ¿Cómo se hace para que las pequeñas organizaciones sociales puedan acceder a financiamiento para soluciones basadas en la naturaleza? La accesibilidad, que tan importante es en el financiamiento climático. La segunda está destinada a Marco porque habla de Perú, pero si ustedes tienen ejemplos de sus países, creo que también sería muy interesante. Y dice, ¿cuáles son los instrumentos generados en Perú y en otros países de la región para evitar, monitorear y sancionar las actividades extractivas en áreas naturales protegidas? Entonces, me parece súper interesante hacer un análisis regional de cómo estamos ahí. Después, ¿qué actores deben estar involucrados en la innovación financiera para soluciones basadas en la naturaleza? Y la última es, en Latinoamérica, dentro de las muchas áreas protegidas, viven comunidades que han habitado el territorio ancestral. Dentro de estos fondos para áreas naturales protegidas, existen metodologías o programas que incentiven la mejora de la calidad de vida de estas comunidades y de esta forma evitar que se involucren en procesos extractivos como única alternativa económica. Parto por Marcos, para ir al revés. Gracias, sí. Voy por la primera, la que mencionaban si existen instrumentos para monitorear el impacto de actividades extractivas, que es realmente una pregunta un poco técnica, digamos. Los instrumentos técnicos existen, la institución, bueno, a nivel del Ministerio del Ambiente, pero también del Servicio de Áreas Protegidas, tenemos todo un sistema de monitoreo y protocolos establecidos para determinar el impacto de estas actividades, incluso de forma inmediata con los sistemas globales satelitales que hacen los reportes a gran escala, y también tenemos reportes, pues, evaluaciones más puntuales. Y ciertamente tenemos amenazas importantes en toda la parte altoandina vinculadas a minería ilegal de minerales, y en la parte amazónica pues tenemos talas ilegales, tenemos incluso cultivos ilícitos y minería de oro, así como otros grandes problemas. Entonces, más allá de las herramientas que tenemos para monitorear esos impactos, lo que hemos desarrollado, como les mencioné, son estrategias para involucrar a los actores y desincentivarlos de que puedan involucrarse en estas iniciativas. Y ahí me continúo con la última pregunta que iba vinculado a esto. Al nivel del Estado peruano tenemos un programa de transferencias directas condicionadas que lleva el Ministerio del Ambiente, que lo que hace es, funciona como un tipo de pago por servicios ambientales. Le brinda a las comunidades nativas, a las comunidades en general, un incentivo económico por hectárea de tierra para que se desarrollen actividades productivas, especialmente zonas que son propensas al avance de amenazas. Nosotros como CERNAM tenemos un instrumento similar, se llama acuerdos de conservación. Firmamos compromisos con las comunidades. En esos compromisos ellos adquieren compromisos justamente para tratar de evitar esos impactos, y nosotros dar el apoyo financiero cuando se puede, y si no, en capacitación o en favorecerles acceso a recursos de forma organizada. Entonces, en áreas protegidas se puede dar en muchos casos el uso de productos no maderables, pero que son importantes culturalmente y económicamente para ellos. Gracias, Marco. Te doy la palabra a Ninel. Híjole, no sé cuál contestar. Creo que a lo mejor la de los organizaciones locales que quieren desarrollar proyectos, como el tema del acceso al financiamiento. Nuestra experiencia, por lo menos en México, no diría que en todos otros países de América Latina, nosotros siempre trabajamos con organizaciones locales en el desarrollo de proyectos, ¿no? Y no solo con organizaciones formalmente establecidas, sino en general con comunidades, ¿no? En México creo que la gran ventaja es que la tenencia de la tierra asegura en muchos territorios que las comunidades locales son parte del desarrollo de proyectos o procesos, ¿no? Porque de alguna manera son los dueños de la tierra, aunque es propiedad colectiva, y también implica internamente muchas dinámicas sociales o grupales en las cuales pues
hay costos de negociación y de transacción, ¿no? Pero yo diría que la respuesta corta sería depende del proyecto que quieran desarrollar, ¿no? Hoy por hoy el financiamiento a las soluciones basadas en la naturaleza sigue siendo en su mayoría público, o sea, son fondos públicos, y en ese sentido, si las organizaciones locales están enfocadas en proyectos que tengan que ver con un beneficio social o ambiental específico, como pueden ser pago por servicios ambientales, que ya mencionaba Marco, bonos de carbono, que en México han tenido un auge importante y muchas comunidades se están beneficiando del pago de esos bonos de carbono. O, por ejemplo, si se trata de proyectos productivos que tienen una ganancia y que tienen un beneficio económico, pues a lo mejor esos sí son más sujeto de crédito de la banca privada a través de inversión de impacto u otras aceleradoras que están enfocadas en fortalecer capacidades de comunidades en el medio rural. O sea, creo que depende del tipo de proyecto, el tipo de financiamiento al que se pueden acercar. Y también siempre sirve, por lo menos en nuestro caso, acercarse a organizaciones como nosotros, que somos una organización no de segundo piso, pero sí una organización que tiene más entendimiento sobre las oportunidades que hay a nivel de fondos internacionales y que podemos ayudar a aterrizar ese financiamiento en el territorio y eso es de alguna manera, como lo decía, nuestro modelo de trabajo en México y en muchos otros países. Gracias, Ninel. Ángela. Gracias. Bueno, creo que voy a responder algunos comentarios para completar como las respuestas y es también como enfocarme un poco a la pregunta de cómo las pequeñas organizaciones o empresas pueden acceder a financiamiento. Yo aquí quisiera como de pronto también llevarnos un poco a la reflexión y es que a veces existen muchas entidades que apoyan o financian los proyectos, pero también como consumidores del servicio financiero no nos fijamos o nos percatamos qué impactos adicionales al préstamo de dinero tiene esta entidad. Entonces sí me gustaría como, existimos muchas entidades financieras con un propósito más allá del préstamo de dinero, que van más allá de impactar o apoyar el negocio. Existimos entidades financieras que definitivamente queremos acompañar a nuestros clientes y a los proyectos a tener unos impactos mucho más positivos, no solo a la rentabilidad, sino también, por ejemplo, en el caso de Contactar, a la adaptación al cambio climático y a la protección de la biodiversidad. En Contactar somos una entidad que definitivamente no financiamos proyectos o actividades que vayan en contra del medio ambiente y que por supuesto dañen nuestras áreas protegidas. Eso como primer punto. Como segundo punto, como entidad financiera sí me gustaría de pronto contarles que sí tenemos unos mecanismos para irme a la otra pregunta de cómo monitoreamos o cómo podemos percatarnos que efectivamente tengamos esa financiación a estos buenos proyectos. Nosotros, no sé si les sirva el dato, somos usuarios de Global Forest Watch y esta es una herramienta que nos permite identificar no solo las áreas protegidas, sino también dónde están esas áreas de deforestación. Sí, estos son unos geovisores bastante importantes. Entonces quería como compartirles, es una gran herramienta y por supuesto añadirnos a las herramientas que en Colombia tiene IDEAM y bueno, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y demás, que por supuesto nos ayudan también como para identificar estas zonas, pero también las zonas donde se encuentran nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades afrodescendientes. Y aquí ya cierro para aportar a la otra pregunta es, muchas veces estas comunidades no conocen y las comunidades campesinas o rurales no conocen, por ejemplo, el pago por servicios ambientales, todos estos programas de compensación que usualmente los manejan las corporaciones autónomas regionales en Colombia. Entonces, bueno, eso era como que quería comentarles que sí vale mucho la pena poder acceder y por supuesto lo que decía en INEL también todo el tema de acceder como comunidad que son los tenedores de la tierra, a oportunidades de proyectos de mercados de carbón. Eso, gracias. Gracias, Ángela. Y ahora la última intervención-respuesta para Ana María. Para la innovación financiera. Y a pesar de que me siento un poco tentada a decir todos, voy a tratar de acotar el tema.
Ya hemos dicho que el sector financiero y el sector ambiental tenemos una relación reciente y que no tenemos el mismo lenguaje y demás. Esto va a requerir de una visión desde lo internacional hasta lo local. Es decir, la innovación financiera vendrá seguramente desde el Fondo Monetario Internacional, como lo mencionábamos antes, para que pueda cambiar o pueda entender y generar diferentes reglas para los países, para que puedan hacer inversiones en medio ambiente en general, particularmente en soluciones basadas en la naturaleza. Pero en nuestros países, tanto los gobiernos como la banca de desarrollo, la banca comercial, las microfinancieras e incluso el ejercicio cooperativo tienen un rol fundamental para poder movilizar los recursos de forma efectiva hacia las acciones que queremos desarrollar. La visión de territorio es muy importante porque a pesar de que muchos de los recursos llegan a escala nacional, al final es en el territorio donde nosotros los ejecutamos. Y por eso es que entender también como usuarios cómo podemos acceder a las diferentes fuentes de financiación o a los diferentes instrumentos es tan importante. Y ahí retomo un poco lo que mencionaba también Ángela y Ninel sobre la educación financiera. Y creo que nosotros como usuarios tenemos como esa responsabilidad de entender cuáles son las fuentes de financiamiento, en qué momento podemos acceder a ellas, qué tipo de instituciones pueden financiar qué tipo de iniciativas, de emprendimientos y demás. El proyecto es solamente un medio, pero el proyecto no es el fin. Y es importante que una vez finalizado el proyecto grande o pequeño, regional, nacional, local, como sea, podamos darle una sostenibilidad en el tiempo y la educación financiera depende mucho de ello. Va a determinar mucho de ello. Yo creo que también es importante entender, por ejemplo, esa educación financiera nos va a permitir entender que hay otro tipo de incentivos, no necesariamente financieros, sino que incluso la asistencia técnica es un incentivo que a mí una microfinanciera de la escala de Contactar o en el caso de Colombia, el Finagro, que es nuestro banco para el desarrollo de del agro en Colombia, genere asistencia técnica, ese es un incentivo también. Entonces, como que empezar a jugar con estas diferentes herramientas, entendiendo la diferencia desde todos los posibles actores dentro del sector financiero es súper importante. Y hay un actor dentro del sector financiero que no siempre se menciona y es el sector asegurador. Y el sector asegurador también va a tener un papel fundamental desarrollando pólizas o desarrollando seguros o como se definan, garantías también, o que empecemos a trabajar con temas de garantías para que podamos desarrollar estos proyectos de mediano y largo plazo, entendiendo que las métricas no son las mismas del mercado de capitales tradicional. Buenísimo. Oigan, realmente se han pasado por la información, por la experiencia que traen, el conocimiento, la forma increíble en que se complementaron todo lo que vinieron a compartir y además por el tiempo, porque terminamos justo a tiempo, perfectamente. Y bueno, lamentablemente lo triste es que quedaron un montón de preguntas súper interesantes, pero como esta semana de financiamiento es tan ambiciosa en incluir tantos temas, realmente tenemos que hacerla así como bien dinámica. Así que mil disculpas a quienes no verán sus preguntas respondidas esta vez y mucho, mucho agradecimiento para ustedes. Realmente disfruté mucho escuchándolos y como les decía, me llevo también la esperanza de saber que se está haciendo tan buen trabajo en distintos lugares desde diferentes sectores. Así que muchas gracias y ahora le paso de vuelta el micrófono